Adriana Álvarez se ajustó nerviosamente el cuello de su blusa blanca y respiró profundamente frente a la puerta de la oficina del director. Esa mañana se había despertado con la sensación de que ese día cambiaría su vida. Solo que no imaginaba cuán radicalmente. 3 meses atrás había perdido su trabajo en la agencia de publicidad debido a recortes de personal. Damián, su marido, la apoyaba como podía, pero el presupuesto familiar se tambalea. Cuando su amiga Esperanza le contó sobre una vacante abierta para gerente de atención al cliente en la empresa constructora Horizonte, Adriana no dudó ni un segundo. Adelante se escuchó una voz femenina melodiosa desde detrás de la puerta. Adriana empujó la puerta y entró en una oficina amplia y luminosa con grandes ventanas. Detrás de un imponente escritorio de madera estaba sentada una mujer de unos 35 años, con cabello castaño recogido en un peinado elegante. Sus ojos verde oscuro estudiaban atentamente a la visitante. ¿Adriana Álvarez? Soy Soledad Guerrero, directora ejecutiva. Tome asiento, por favor. Adriana se sentó en la silla de enfrente y trató de verse segura. Soledad Guerrero daba la impresión de ser una líder estricta. Su traje gris oscuro subrayaba su profesionalismo, y una ligera sonrisa hacía la atmósfera menos tensa. Hábleme de su experiencia laboral, comenzó la entrevista Soledad. Los siguientes 30 minutos pasaron volando. Adriana respondía preguntas, contaba sobre sus logros en empresas anteriores, sobre cómo sabía encontrar el enfoque con los clientes más difíciles. Soledad escuchaba atentamente, a veces asentía y tomaba notas en su libreta. Tiene una experiencia impresionante, dijo finalmente. Creo que encajará perfectamente en nuestro equipo. Bienvenida a Horizonte. Adriana sintió como una cálida ola de alivio se extendía por su cuerpo. Por fin. Ya se imaginaba mentalmente cómo esa noche le contaría las buenas noticias a Damián, cómo celebrarían este evento con una cena en su restaurante favorito. Gracias. Estoy muy contenta, dijo sinceramente. Soledad sonrió y extendió la mano para estrecharla. Adriana se levantó de la silla y se inclinó hacia adelante para estrechar la mano de su nueva jefa. Y entonces su mirada se posó en la fotografía en un marco plateado en el borde del escritorio. El mundo alrededor se detuvo. En la fotografía estaba Damián, su marido. Abrazaba a Soledad con un paisaje marino de fondo, ambos sonreían a la cámara. Damián llevaba esa misma camisa azul que Adriana le había regalado para su cumpleaños hacía 2 años. ¿Algo anda mal?, preguntó Soledad preocupada, notando cómo había cambiado la expresión del rostro de Adriana. Adriana sintió como si la tierra se fuera de debajo de sus pies. Su mano quedó suspendida en el aire y su mirada estaba clavada en la fotografía. Esto no podía ser verdad. Era algún error, una coincidencia, una broma. Esto. ¿Quién es?, preguntó apenas audible, asintiendo hacia la fotografía. Soledad siguió su mirada y sonrió suavemente. Es mi prometido, es arquitecto, llevamos 4 años juntos y hace poco me pidió matrimonio. Adriana se quedó inmóvil. Su marido era Damián. Y la cara en la fotografía. Era definitivamente la cara de su marido. ¿Qué le pasa?, preguntó Soledad. Se ve pálida. ¿Se siente mal? No, es solo que. Se parece mucho a un conocido mío, murmuró. Soledad asintió. Sí, tiene una apariencia bastante memorable. Alto, atlético, con esos ojos marrones penetrantes. Me enamoré de él a primera vista. Adriana sintió como la náusea se acercaba a su garganta. De ojos marrones, alto, atlético, descripción exacta de Damián. Y esa mirada en la fotografía, esa sonrisa, todo eso pertenecía a su marido. Yo. Tengo que irme, dijo, tomando su bolso. Por supuesto, entiendo, el primer día siempre es emocionante. Venga mañana a las 9, le mostraré su lugar de trabajo y la presentaré con los colegas. Adriana asintió y se dirigió a la puerta. Sus manos temblaban cuando giró la manija. En el pasillo se detuvo y se apoyó contra la pared, tratando de recobrar la compostura. Esto no podía ser verdad. Damián no podía llevar una doble vida.
Eran felices juntos, planeaban hijos, la compra de un nuevo apartamento. Solo anoche le había dicho cuánto la amaba, pero la cara en la fotografía. Adriana cerró los ojos y se imaginó claramente los rasgos de su marido. La nariz recta, las cejas expresivas, la forma de los labios y los ojos. Todo eso estaba en la fotografía. Salió del edificio y se dirigió maquinalmente a la parada de autobús. En su cabeza bullían miles de preguntas. ¿4 años? Resultaba que Damián la engañaba prácticamente desde el comienzo de su matrimonio. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Trabajaba en una empresa de TI, tenía un horario fijo, pasaban juntos casi todas las noches. El autobús llegó a los 20 minutos. Durante todo el camino a casa Adriana miró por la ventana sin ver los paisajes que pasaban. Los pensamientos se agitaban como pájaros en una jaula. Tal vez era solo un parecido asombroso. Tal vez sus ojos la habían engañado, pero no. Conocía cada rasgo de la cara de Damián. Sabía cómo arrugaba la nariz cuando se concentraba, cómo entrecerraba los ojos cuando se reía. La persona en la fotografía hacía exactamente lo mismo. La casa la recibió con su comodidad habitual. El apartamento de 2 habitaciones en el 5º piso de un edificio de paneles era su nido común. Aquí habían pasado los mejores años de su vida. O eso pensaba ella. Adriana pasó al dormitorio y se sentó en la cama. Su foto juntos en un marco estaba en la mesita de noche. Damián la abrazaba exactamente igual que abrazaba a Soledad en aquella fotografía. Las lágrimas que había contenido durante todo el camino finalmente se derramaron. Adriana se tiró boca abajo en la almohada y sollozó. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo engañarla tan cruelmente todos estos años? El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de su marido. Hola, cariño, se escuchó la voz familiar. ¿Cómo salió la entrevista? Adriana se tragó las lágrimas. Bien. Me contrataron. Eso es maravilloso. Estoy tan contento por ti. Celebremos esta noche. Tal vez vamos a ese restaurante italiano que tanto te gusta. Su voz sonaba sincera, alegre. Ninguna falsedad, ninguna tensión. Como si no llevara una doble vida y no estuviera comprometido con otra mujer. Damián, ¿dónde estás ahora? Preguntó, tratando de que su voz sonara lo más natural posible. En el trabajo, por supuesto. Hoy tenemos la presentación de un nuevo proyecto, me quedé hasta tarde. Pero por tu celebración estoy dispuesto a escaparme temprano. No hace falta, dijo rápidamente. Estoy cansada. Quedémonos en casa. Como digas, amor. Estaré en casa a las 7. Te amo. Y yo. Yo también te amo, susurró y colgó el teléfono. ¿Lo amaba? ¿O amaba a la persona que conocía? ¿Y quién era el verdadero Damián? ¿O Mauricio? Adriana se levantó y se acercó a la ventana. En el patio jugaban niños, madres jóvenes sentadas en bancos charlaban. Una escena pacífica normal, pero dentro de ella rugía un huracán. Debía conocer la verdad. A cualquier precio. Adriana pasó el resto del día en ansiosa espera. Cada sonido en la escalera la hacía sobresaltarse. Ensayaba qué le diría a Damián, cómo se comportaría, pero todas las frases preparadas se desmoronaban como un castillo de naipes. A las 6:30 se escuchó el sonido de la llave en la cerradura. Adriana estaba sentada en el sofá de la sala, apretando en sus manos una taza de té frío. Damián entró con un ramo de rosas amarillas y una amplia sonrisa. Felicito a mi inteligente esposa por el nuevo trabajo. Se acercó y la besó en la mejilla. Estoy tan orgulloso de ti. Adriana lo miró atentamente. La misma persona querida que había conocido todos estos años. Alto, de hombros anchos, con cabello oscuro y ojos marrones. La misma manera de hablar, los mismos gestos. Pero ahora todo esto le parecía falso, actuado. Gracias, dijo, recibiendo las flores. Son hermosas. No tan hermosas como tú. Se sentó a su lado y la abrazó. Cuéntame, ¿cómo fue todo? ¿Cómo es tu nueva jefa? Adriana se paralizó.
Estaba preguntando sobre Soledad. Sobre la mujer que lo consideraba su prometido. Normal. Estricta, se ve que es una profesional, respondió lo más neutralmente posible. ¿Y la empresa es grande? Sí, bastante. Negocio de construcción. Hizo una pausa. Él respondía con calma, sin la menor tensión. O era un actor magnífico, o... Damián, ¿tienes hermanos o hermanas? Preguntó de repente. Damián la miró sorprendido. Ya sabes que soy hijo único. ¿De dónde vienen estas preguntas? Así nomás, se me ocurrió. Adriana se levantó y fue a la cocina a poner las flores en un florero. Damián realmente era hijo único. Sus padres, Ana Pérez y Miguel Serrano, vivían en el barrio vecino. Adriana los conocía bien. Cariño, ¿te sientes bien? Le puso la mano en la frente. No tienes fiebre, pero estás algo extraña hoy. Solo cansada. Fue un día emocionante. Por supuesto, entiendo. Déjame preparar la cena, y tú descansa. Damián fue a la cocina, y Adriana se quedó en la sala. Sus pensamientos se confundían aún más. Si Damián era hijo único. Entonces, ¿quién era esa persona en la fotografía? La cena transcurrió en silencio. Damián trató varias veces de entablar conversación, pero Adriana respondía con monosílabos. Observaba cada uno de sus movimientos, cada gesto, tratando de encontrar algo sospechoso. Damián, muéstrame tu teléfono, dijo cuando estaban lavando los platos. ¿Para qué? Se sorprendió. Quiero poner tu foto como fondo de pantalla en mi teléfono. Damián sonrió y le extendió el teléfono. Por supuesto, tómalo. Adriana pasó rápidamente por las fotos. Sus fotos juntos, fotos del trabajo, paisajes. Ninguna foto con Soledad. Ningún mensaje comprometedor. ¿Encontraste algo interesante? Bromeaba. No, solo admiro a mi guapo marido. Le devolvió el teléfono, pero por dentro todo le hervía. O Damián era muy cuidadoso, o no tenía culpa de nada. Pero entonces, ¿cómo explicar la fotografía en casa de Soledad? Esa noche, cuando Damián se acostó, Adriana permaneció despierta mucho tiempo. Escuchaba su respiración, estudiaba su perfil a la luz de la luna. Todo en él era familiar y querido. Pero ahora no podía liberarse de la sensación de que a su lado dormía un extraño. Al día siguiente Adriana llegó al trabajo con la firme intención de aclarar la situación. Soledad la recibió amablemente, la llevó por la oficina, la presentó con los colegas. Un primer día de trabajo normal. Y ahora hablemos de sus responsabilidades, dijo Soledad cuando regresaron a su oficina. Adriana asintió, pero su mirada volvió a caer en la fotografía. A la luz del día, el parecido con Damián era aún más asombroso. Soledad, ¿puedo hacer una pregunta personal? Se decidió. Por supuesto. Su prometido. ¿Viaja mucho? Sí, Mauricio viaja mucho por trabajo. A veces no está en casa por semanas. ¿Mauricio? Se sorprendió Adriana. Adriana sintió cómo se le encogía el corazón. Damián también a veces viajaba en viajes de negocios. No con frecuencia, pero pasaba. ¿Y dónde nació? Soledad la miró sorprendida. Adriana, ¿para qué necesitas saber esto? Es solo que... Se parece mucho a un pariente lejano mío. Pienso que tal vez se conocen. Entiendo. Nació aquí, en nuestra ciudad. Pero en la infancia fue adoptado, así que no conoce a su familia biológica. Adriana se enfrió. Adoptado. Significa que podía tener parientes biológicos de los que no sabía. Hermanos, por ejemplo. ¿Y cómo se apellidaba antes de la adopción? No sé, no habla de eso. Es un tema doloroso para él. Adriana pasó el resto del día en un estado ansioso. Los pedazos del rompecabezas comenzaban a formar un cuadro terrible. ¿Y si Damián y Mauricio eran gemelos separados en la infancia? ¿Y si Damián no sabía de la existencia de su hermano? Pero entonces, ¿por qué Mauricio no sabía de Damián? Y lo más importante, ¿por qué Soledad consideraba a Mauricio su prometido y no simplemente su amante? Esa noche en casa Adriana decidió hacer un pequeño experimento.
Damián, vamos mañana al teatro, dijo durante la cena. ¿Mañana? Frunció el ceño. No puedo, tengo una reunión con un cliente. ¿Una reunión en fin de semana? Sí, ya sabes cómo es en nuestro negocio. El cliente vino especialmente de otra ciudad. Adriana asintió. Posiblemente era verdad. Y posiblemente se estaba reuniendo con Soledad. ¿Y a qué restaurante irán? No al restaurante, sino a la oficina. Reunión de trabajo. ¿Y a qué hora? Damián dejó el tenedor. Adriana, ¿qué está pasando? ¿Para qué necesitas todos estos detalles? Solo me interesa la vida de mi marido. Es normal. Sí, pero no hasta ese punto. Me tienes como en un interrogatorio. Adriana entendía que se estaba excediendo, pero no podía parar. Las sospechas la carcomían por dentro. Perdón, solo quería saber cuándo regresarás. Creo que estaré en casa hacia las 7 u 8 de la noche. Al día siguiente Adriana despertó con una decisión firme. Debía averiguar dónde pasaba el tiempo Damián. Si se reunía con un cliente, que así fuera. Si no, Damián salió de casa a las 2 de la tarde. Adriana esperó y lo siguió. Se sentía como un detective privado de una película barata, pero no veía otra salida. Damián se subió al autobús y Adriana se subió al siguiente. Él se bajó en el centro de la ciudad y se dirigió a un gran centro comercial. Adriana lo siguió a distancia, escondiéndose detrás de columnas y vitrinas. Damián entró en una joyería. Adriana se paralizó. ¿Joyería? ¿Para qué? No planeaban ninguna compra. A menos que... Se acercó a la vitrina de la tienda vecina e hizo como que miraba la mercancía, pero en realidad observaba a su marido a través del reflejo en el vidrio. Damián hablaba de algo con el vendedor, señalaba la vitrina. El vendedor sacó varios anillos y los puso frente a él. Anillos. Adriana sintió cómo se le doblaban las piernas. Estaba comprando anillos. Para Soledad. Para su compromiso. Damián eligió un anillo, pagó y salió de la tienda. Adriana lo siguió con la mirada, y luego entró en la joyería. Buenas tardes, ¿qué compró el joven que acaba de irse? Preguntó al vendedor. Un anillo. Muy hermoso. Dijo que era para su amada. Adriana casi se desmaya. Entonces era verdad. Damián iba a casarse con Soledad. ¿Y entonces qué era ella? ¿Quién era para él? Salió de la tienda y se sentó en el banco más cercano. Las manos le temblaban, todo se difuminaba ante sus ojos. 6 años de matrimonio, 6 años de amor y confianza, todo había sido una mentira, pero no la abandonaba la sensación de que algo no estaba bien. Demasiadas inconsistencias, demasiadas extrañezas. Damián no podía ocultar una segunda vida tan larga y minuciosamente. ¿O si podía? Adriana sacó el teléfono y marcó el número de su amiga Esperanza. Esperanza, necesito ayuda. ¿Conoces a algún buen detective privado? ¿Un detective privado? Se sorprendió Esperanza. Adriana, ¿qué pasó? No puedo explicar por teléfono. Solo dame contactos, si conoces. Hay uno, Nicolás Soto. Un conocido mío se dirigió a él hace un año. Dicen que es confiable y competente. Adriana anotó el número y llamó inmediatamente. La escucho, respondió una voz masculina grave. Buenas tardes, me llamo Adriana Álvarez. Necesito la ayuda de un detective privado. Bien. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Café Villa Antigua en la calle Lorca. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Llevaré una blusa azul y falda negra. Adriana colgó el teléfono y miró el reloj. Faltaban 4 horas para encontrarse con Damián. Debía regresar a casa y fingir que nada pasaba. Pero ¿cómo se puede fingir cuando todo tu mundo se derrumba? El Café Villa Antigua era un lugar acogedor con mesas de madera y fotografías vintage en las paredes. Adriana llegó a la cita con el detective un poco temprano y nerviosamente movía en sus manos un vaso de jugo. Cada vez que se abría la puerta, se le aceleraba el pulso. No sabía qué esperar,
pero presentía que su vida nunca volvería a ser la misma. Nicolás Soto resultó ser un hombre de unos 45 años, de estatura media, con ojos grises y barba cuidada. Vestía un traje oscuro y daba la impresión de ser un profesional serio que había visto todo en la vida. Al acercarse a la mesa, estudió atentamente a Adriana, como si ya se estuviera formando una opinión sobre ella. ¿Adriana? Se acercó a su mesa con pasos seguros. Sí, soy yo. Nicolás se sentó enfrente y sacó una libreta. Sus movimientos eran precisos, ensayados. Adriana entendió que tenía frente a ella a un profesional. Cuénteme, ¿cuál es el problema? Su voz era calmada, pero en los ojos se leía la comprensión de que cada historia era única y dolorosa a su manera. Adriana respiró profundamente y comenzó a relatar. Sobre cómo consiguió el nuevo trabajo, sobre la fotografía en el escritorio de Soledad, sobre sus sospechas de la doble vida de su marido. Con cada palabra su voz se volvía más segura, como si se estuviera quitando una carga pesada. Nicolás escuchaba atentamente, a veces hacía preguntas aclaratorias, tomaba notas en la libreta. Su rostro permanecía imparcial, pero Adriana notó cómo frunció el ceño varias veces. Entiendo, dijo cuando Adriana terminó su relato. La situación es realmente muy extraña. Inusual incluso para mi práctica. Pero debo advertirle, la verdad puede resultar mucho más dolorosa que sus sospechas. ¿Peor que la infidelidad? Preguntó Adriana con amargura. A veces la verdad da vuelta todo lo que sabíamos sobre nuestra vida. ¿Está preparada para eso? Adriana sintió como un escalofrío le recorrió la espalda. Había algo siniestro en las palabras del detective. Estoy preparada para cualquier verdad, respondió firmemente, aunque por dentro todo temblaba. Bien. Necesitaré varios días para recopilar información. ¿Tiene fotos de su marido? Adriana sacó el teléfono y le mostró varias fotos de Damián. Nicolás las estudió atentamente, acercó la imagen, comparó diferentes ángulos. Rostro interesante, murmuró. Muy memorable. Y ahora cuénteme todo lo que sepa sobre Mauricio. Muy poco. Es arquitecto, fue adoptado en la infancia, lleva 4 años con mi jefa. ¿Adoptado? Los ojos del detective brillaron. Ese es un detalle importante. ¿Y su marido? ¿También fue adoptado? No, tiene padres biológicos. Extraño. Nicolás golpeó pensativo la libreta con la pluma. Usualmente en estos casos. No terminó la frase, pero Adriana vio como algo hizo clic en su cabeza. Bueno, lo averiguaremos en el proceso. Acordaron que Nicolás informaría sobre el progreso de la investigación cada 2 días. Adriana pagó el anticipo, la suma era considerable, pero estaba dispuesta a dar sus últimos ahorros por la verdad. Al salir del café, se sintió como si hubiera cruzado un punto sin retorno. Ahora la máquina estaba en marcha, y ya no se podía detener. En casa la esperaba Damián. Estaba sentado en el sofá viendo las noticias en televisión. Al ver su rostro, a Adriana se le encogió el corazón. Una persona tan querida, familiar, pero ¿quién era realmente? ¿Cómo estuvo el trabajo? Preguntó cuando ella entró. Bien. Me voy adaptando poco a poco, respondió, tratando de hablar lo más naturalmente posible. ¿Y cómo es tu jefa? ¿No es demasiado estricta? Adriana sintió una punzada de sospecha. ¿Por qué preguntaba específicamente sobre la jefa? ¿Qué significaba eso? Normal. Una mujer de negocios. Por cierto, ¿cómo se llama? El corazón de Adriana se detuvo. Estaba preguntando el nombre. ¿Para qué lo necesitaba? Soledad Guerrero. Damiana sintió con expresión completamente tranquila. Nombre bonito. Espero que se lleven bien. Ninguna reacción al nombre. Ni una ceja que se moviera, ni un cambio en la expresión facial. O era buen actor, o realmente no conocía a Soledad. Esa noche Adriana no durmió. Yacía al lado de su marido y estudiaba su perfil a la luz de la luna. Cada arruga, cada lunar. Esta persona había dormido a su lado 6 años, lo conocía mejor que a sí misma. Pero ahora todo parecía ajeno.
Al día siguiente en el trabajo se convirtió en una verdadera tortura para ella. Adriana se sorprendía cada minuto mirando fijamente a Soledad, estudiando su comportamiento, buscando pistas. «Adriana, ¿está todo bien?», preguntó Soledad durante la reunión. Se ve algo distraída. Perdón, es solo que hay mucha información nueva, me da vueltas la cabeza. Entiendo. No se preocupe, pronto se adaptará. Soledad sonrió con esa misma sonrisa que Adriana había visto en aquella fotografía al lado del rostro de su marido. Esa sonrisa le enfrió las manos. En el almuerzo se decidió por un paso desesperado. Se acercó al escritorio de la jefa cuando no estaba en la oficina y fotografió la foto del marco desde diferentes ángulos. El corazón le latía como un pájaro asustado. Adriana temía que la notaran en ese extraño acto. Pero todo salió bien. En casa ampliaba las fotos en la computadora, las comparaba con las fotografías de Damián. El parecido era aterrador. Pero también había diferencias. La persona en la fotografía sostenía la copa con la mano derecha, mientras que Damián era zurdo. Tenía un corte de cabello ligeramente diferente. ¿Qué estudias?, de repente se escuchó la voz de Damián detrás de ella. Adriana se sobresaltó y cerró rápidamente los archivos, revisando documentos de trabajo. ¿En fin de semana? Quiero causar una buena impresión en los primeros días. Damián la besó en la coronilla. Eres la más responsable. Esta ternura era como un cuchillo en el corazón. Si la estaba engañando, ¿cómo podía ser tan sincero? Al tercer día llamó Nicolás Soto. Su voz era extraña, emocionada y cautelosa a la vez. Adriana, tengo noticias para usted. Noticias muy importantes. Encontrémonos en el mismo café a las 7 de la noche. Y prepárese. Lo que le voy a contar cambiará todo. Adriana apenas pudo esperar el final del día de trabajo. Le mintió a Damián diciendo que se quedaba tarde en el trabajo y fue a la cita con el detective. En el autobús le temblaban las manos y en su cabeza pasaban las suposiciones más terribles. Nicolás ya la esperaba en el café. Se veía perplejo y emocionado al mismo tiempo. Frente a él había una carpeta gruesa con documentos. ¿Y bien? No pudo contenerse Adriana, apenas habiendo logrado sentarse. Adriana comenzó lentamente. En 20 años de trabajo como detective privado he visto muchas historias extrañas. Pero esta supera todo. Abrió la carpeta y sacó una fotografía. Este es Mauricio Torres. Lo fotografié ayer cuando salía de la oficina. Adriana miró la imagen y sintió como la tierra se iba de debajo de sus pies. Era su marido. Absolutamente, sin duda, su marido. La misma manera de arreglarse el cabello, los mismos rasgos faciales, el mismo corte de ojos. Pero es Damián. Susurró. No respondió Nicolás seriamente. Definitivamente es Mauricio Torres. Lo seguí todo el día. Trabaja en el estudio de arquitectura Perspectiva, vive en la calle del Sol, sale con Soledad Guerrero desde hace 4 años. ¿Entonces mi marido tiene un doble? No solo un doble. Nicolás sacó varios documentos más. Revisé a su marido con especial cuidado. Damián Álvarez. Reputación impecable, ninguna relación con otras mujeres, ningún gasto sospechoso, ningún número de teléfono secreto. Un hombre de familia ejemplar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que a veces la naturaleza nos juega bromas crueles. Nicolás se inclinó más cerca. Adriana, su marido y Mauricio Torres son gemelos. La palabra gemelo sonó como un golpe de trueno. Adriana sintió como una ola de mareo la cubría. ¿Gemelos? ¿Pero cómo? Revisé los archivos de todos los orfanatos de la ciudad. En 1993, el 15 de marzo, en el Hospital General número 3 nacieron gemelos varones. El parto fue atendido por la partera Valentina Sánchez, quien, afortunadamente, aún vive y recuerda bien ese caso. Nicolás sacó una copia de la historia clínica. Madre, menor de edad, rechazó a los niños inmediatamente después del parto. Los niños fueron enviados al orfanato.
Uno fue adoptado después de un mes, el otro después de 6 meses. Y eran su marido Damián y Mauricio Torres. Aunque entonces tenían otros nombres. En el orfanato los llamaban Arturo y Máximo. Adriana se quedó mirando los documentos, pero las letras se difuminaban ante sus ojos. Gemelos. Su marido tenía un hermano gemelo del que no sabía. ¿Pero cómo es posible? Los padres de Damián nunca le dijeron. Ana Pérez y Miguel Serrano adoptaron a uno de los gemelos cuando tenía un mes. Por los documentos se ve que sabían de la existencia del segundo niño, pero prefirieron tomar solo a uno. ¿Por qué? Posiblemente consideraciones financieras. Posiblemente creían que sería mejor para el niño. O tal vez simplemente no querían explicar en el futuro. ¿Y quién adoptó al segundo? La familia Torres de la provincia vecina. Elena Vega y Alejandro Pérez. Se mudaron a otra ciudad cuando el niño tenía 5 años. Luego regresaron aquí hace 10 años, cuando Mauricio ya era adulto. Adriana se tomó la cabeza con las manos. La información era demasiado impactante para aceptarla de inmediato. ¿Significa que todo este tiempo vivieron en la misma ciudad y no se conocían? Exactamente. Y lo más sorprendente es que descubrí varios casos donde sus caminos se cruzaron, pero no se encontraron. Nicolás sacó otra hoja. El año pasado ambos viajaron en el mismo tren, pero en vagones diferentes. Y este año volaron en vuelos vecinos, pero no se encontraron en el aeropuerto. Como si el destino los separara intencionalmente, susurró Adriana. O al contrario, los preparara para el encuentro a través de usted. Adriana sintió cómo se le erizaba la piel. Todo encajaba, pero el cuadro resultaba tan increíble que la mente se negaba a aceptarlo. ¿Qué más averiguó? Mucho. Nicolás pasó las páginas. Tienen caracteres, gustos, hábitos sorprendentemente similares. Frunció el ceño y revisó las notas. Extraño. Mauricio es diestro. Vi cómo firmaba documentos en la oficina. Y su marido es zurdo, según entiendo. Sí, Damián es zurdo. Característica interesante de los gemelos, a veces son reflejos especulares uno del otro. Uno zurdo, el otro diestro. Nicolás sacó varias fotografías más. Mire atentamente. Este es Mauricio ayer por la mañana cerca de su casa. Y este cuando almorzaba en un café. Y este cuando se encontraba con Soledad por la noche. Adriana estudió las imágenes con creciente asombro. La persona en las fotografías era absolutamente idéntica a su marido, pero al mismo tiempo diferente. Algo imperceptible lo distinguía de Damián. ¿Ve la diferencia? Preguntó Nicolás. Él se comporta un poco diferente. Y sonríe de manera distinta. Exacto. A pesar de toda la similitud externa, son personas diferentes con caracteres diferentes. Pero la base genética es la misma. El detective sacó una carpeta gruesa con documentos. Y ahora lo más interesante. Encontré a su madre biológica. Adriana saltó en la silla. ¿Qué? ¿Está viva? Viva y saludable. Catalina Vidal, 48 años. Trabaja en la biblioteca municipal. ¿Pero por qué rechazó a los niños? Tenía solo 17 años cuando nacieron los gemelos. El padre de los niños desapareció tan pronto como se enteró del embarazo. Los padres la echaron de casa. Terminó en un internado para adolescentes. Nicolás abrió la historia clínica. El parto fue difícil. Cesárea, complicaciones. Estuvo varios días entre la vida y la muerte. Y cuando recuperó la conciencia y vio a los 2 bebés. El shock psicológico fue tan fuerte que escribió la renuncia. Dios mío. Pero eso no es todo. La voz de Nicolás se volvió muy silenciosa. Hablé con el trabajador social que trabajó con ella entonces. Lloraba cuando firmaba los documentos. Decía, que piensen que morí. Que no sepan que su madre los abandonó. Adriana sintió como las lágrimas se acercaban a su garganta. Una chica de 17 años, sola, asustada, desesperada, abandonada por su amado y por sus propios padres. ¿Y qué pasó con ella después?
Vivió en el internado para adolescentes, luego terminó el instituto técnico. Trabaja como bibliotecaria desde hace 20 años. Nunca se casó, no tuvo más hijos. ¿Los busca? No lo sé. Pero cada año el 15 de marzo pide el día libre en el trabajo. Los vecinos dicen que ese día no sale de casa y llora. El 15 de marzo es el cumpleaños de los gemelos. Adriana cerró los ojos. La historia se volvía cada vez más trágica y compleja. Hay otro detalle importante, continuó Nicolás. Seguí sus caminos de vida. Una cantidad sorprendente de coincidencias. Sacó un esquema en una hoja grande de papel. Mire, en la infancia ambos se enfermaron de las mismas enfermedades al mismo tiempo. Damián se rompió el brazo a los 7 años, Mauricio también se rompió el brazo a los 7 años, solo que el otro. Damián tuvo una operación de apendicitis a los 10 años, Mauricio también a la misma edad. Es algo místico. La conexión de gemelos no es mística, sino un hecho científico. Pero lo que sigue es aún más interesante. Ambos eligieron profesiones relacionadas con crear algo nuevo, Damián programas, Mauricio edificios. Ambos aman el jazz, la cocina italiana, las películas de Buñuel. ¿Cómo sabe esto? Observé a Mauricio durante 3 días. Visité los mismos lugares, escuché conversaciones. ¿Y sabe qué es lo más asombroso? Adriana negó con la cabeza. Mauricio mencionó varias veces sueños extraños. Ve en sueños a una persona muy parecida a él. Esta persona trata de decirle algo, pero Mauricio no puede entender las palabras. ¿Y Damián? ¿Su marido también tiene sueños similares? Adriana asintió. Damián realmente a veces contaba sobre sueños extraños donde aparecía su doble. Conexión de gemelos, repitió Nicolás. Se sienten el uno al otro a distancia. Cerró la carpeta y miró a Adriana seriamente. Ahora la pregunta, ¿qué va a hacer con esta información? Esto no solo la afecta a usted. Aquí hay muchas personas involucradas, su marido, Mauricio, Soledad, los padres de ambos lados, la madre biológica. Debo contarle a Damián. ¿Y a Soledad? Adriana reflexionó. Soledad estaba enamorada de un hombre que tenía un hermano gemelo. ¿Cómo reaccionaría a esta noticia? No sé. Tal vez primero los hermanos deberían conocerse y luego decidir cómo proceder. Razonable. Pero prepárese para que su encuentro pueda cambiar todo. A veces los gemelos que crecieron separados no se aceptan. Y a veces al contrario, la conexión entre ellos se vuelve más fuerte que todas las demás relaciones. Adriana sintió una punzada de miedo. ¿Y si Damián, al encontrar a su hermano, se alejaba de ella? No se preocupe, dijo Nicolás como si hubiera leído sus pensamientos. El amor por la esposa y el apego al hermano son sentimientos diferentes. No compiten entre sí. Al salir del café, Adriana se sentía completamente destrozada. La información era demasiado voluminosa e impactante. Necesitaba tiempo para digerir todo y decidir cómo proceder. Camino a casa entró en una iglesia. No era creyente, pero por alguna razón quiso estar en silencio, pensar en un lugar tranquilo. Se sentó en un banco y trató de organizar todo lo que había aprendido. Damián era gemelo. Tenía un hermano Mauricio del que no sabía. Los separaron al nacer, los adoptaron familias diferentes. La madre biológica estaba viva, sufría y cada año lloraba en su cumpleaños. Soledad estaba enamorada de Mauricio y planeaba la boda. Y ella, Adriana, resultó ser el eslabón que podía conectar a todas estas personas. ¡Qué responsabilidad! ¿Y qué riesgo? ¿Y si su intervención solo causara daño? Tal vez era mejor dejarlo todo como estaba, pero entonces recordó la fotografía en la oficina de Soledad. Hace shock que experimentó al ver la cara de su marido al lado de otra mujer. Las sospechas que casi destruyeron su matrimonio. ¿Y si no hubiera llegado al fondo de la verdad? ¿Habría sufrido de celos toda su vida? No, la verdad era mejor que la mentira. Por dolorosa que fuera. En casa Damián trabajaba en la computadora. Al ver a su esposa, inmediatamente se puso alerta. ¿Te ves mal? ¿Qué pasó?
Adriana se le acercó y lo miró largamente a los ojos en silencio. Los mismos ojos marrones que había visto en las fotografías de la carpeta del detective. Pero ligeramente diferentes. Los ojos de Damián eran más suaves, más bondadosos. En los ojos de Mauricio había notado cierta dureza, cautela. Damián, necesitamos hablar. Muy seriamente. Me asustas. Primero preguntas extrañas sobre hermanos y hermanas, ahora esa cara. Siéntate, por favor. Damián cerró la laptop y se volvió hacia ella. Adriana veía cómo se preparaba para lo peor. Damián, contraté a un detective privado. ¿Qué? ¿Para qué? Porque pensé que me engañabas. La cara de Damián se distorsionó por la sorpresa. ¿Engañándote? Adriana, ¿cómo pudiste pensar eso? Espera, déjame contarte todo. En la oficina de mi jefa hay una fotografía. En ella hay un hombre que confundí contigo. Abraza a mi jefa y ella lo llama su prometido. Pero eso es tu hermano gemelo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Damián miró a su esposa como si hablara en un idioma extranjero. ¿Qué dijiste? Tienes un hermano gemelo, Damián. Lo separaron al nacer. Te adoptaron los Álvarez y a él la familia Torres. Se llama Mauricio, es arquitecto y va a casarse con mi jefa. Damián primero palideció, luego se ruborizó. Abría y cerraba la boca, pero no salían sonidos, como un pez tirado en la arena. El detective lo verificó todo, continuó Adriana. Tengo documentos, fotografías, testimonios. Es verdad, Damián. Un hermano. Finalmente susurró. Tengo un hermano. Un gemelo. Son sorprendentemente parecidos, pero hay diferencias. Él es diestro, tú zurdo. Tiene un carácter ligeramente diferente. Damián se levantó y comenzó a caminar por la habitación, pasando los dedos por el cabello. Pero los padres nunca dijeron. Sabían. El detective encontró los documentos de adopción. Sabían que tenías un hermano, pero decidieron no decir. ¿Por qué? No sé. Mañana iremos a verlos y lo averiguaremos. Damián se detuvo y miró a su esposa. ¿Y los padres biológicos? Adriana suspiró pesadamente. El padre es desconocido. La madre. La madre está viva. Ahora tiene 48 años, trabaja como bibliotecaria. Los rechazó cuando tenía 17. Viva. Susurró Damián. Nuestra mamá está viva. Y sufre. Cada año en su cumpleaños llora. Damián se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. 30 años, dijo entre los dedos. 30 años tuve un hermano y no lo sabía. La madre se tortura por la culpa, y nosotros ni siquiera sospechamos que está viva. Adriana se sentó a su lado y lo abrazó. Ahora lo sabemos todo. Y podemos arreglar todo. ¿Y si no quiere comunicarse conmigo? Tiene su propia vida, y no me necesita. Damián, él también tiene sueños sobre su doble. El detective lo averiguó. La conexión entre ustedes existe, aunque no lo sepan. Damián levantó la cabeza. ¿En serio? ¿Él también tiene esos sueños? Sí. Se sienten el uno al otro a distancia. Quiero verlo, dijo Damián decisivamente. Inmediatamente. Espera. Primero hay que organizar todo correctamente. Esto es un shock no solo para ti, sino para él. Y para Soledad también. Soledad. Mi jefa. Piensa que se va a casar con alguien único e irrepetible, y resulta que su prometido tiene una copia. No una copia, corrigió Damián. Un hermano. Son personas diferentes, solo muy parecidas. Damián de repente la tomó de las manos. ¿Y tú? ¿No nos confundirás? ¿No te enamorarás de él en lugar de mí? Adriana sonrió a través de las lágrimas. Tonto. Estoy enamorada no de tu cara, sino de ti. De tu alma, carácter, manera de hablar y pensar. Aunque sean parecidos como dos gotas de agua, para mí eres único e irrepetible. Pero si somos tan parecidos, aprenderé a distinguirlos. Las esposas de gemelos siempre saben hacerlo.
Pasaron toda la noche conversando. Damián bombardeó a su esposa con preguntas, pidió ver documentos, fotografías de Mauricio. Cada detalle era una revelación para él. Mira, dijo, estudiando las imágenes, sostiene la pluma igual que yo, solo con la otra mano. Y arruga la nariz cuando piensa. Y sonríe con una esquina de la boca. Genes, dijo Adriana. Llevan la misma información hereditaria. ¿Y el carácter? El detective dijo que tiene un carácter diferente. El carácter se forma por la educación. Los criaron familias diferentes en condiciones diferentes. Por eso, a pesar del parecido externo, pueden ser personas completamente diferentes. O muy parecidas. Sí, parecidas. Por la mañana Damián se veía como si no hubiera dormido en una semana. Pero en sus ojos ardía una chispa de emoción. He tomado una decisión, dijo durante el desayuno. Hoy mismo voy donde mis padres. Quiero escuchar la verdad de ellos. Y después. Después conoceré a mi hermano. Damián, tal vez no deberíamos apresurarnos. Pensemos todo, hagamos un plan. 30 años viví sin mi hermano. Ni un día más. En su voz había tal determinación que Adriana entendió que era inútil tratar de convencerlo. Bien, dijo. Entonces vamos juntos. El camino hacia los padres pareció infinito. Damián tamborileaba nerviosamente con los dedos en el volante, se detuvo varias veces para beber agua y respirar aire. ¿Y si niegan? Preguntó de repente. Tenemos documentos. ¿Y si dicen que hicieron lo correcto y no se arrepienten? Entonces nosotros mismos decidiremos qué hacer. ¿Y si? Damián, para. Lo que sea, será. Lo importante es que ahora sabemos la verdad. Ana Pérez los recibió en la puerta con una amplia sonrisa. Pero tan pronto como vio la cara de su hijo, la sonrisa desapareció. Damián, hijo, ¿qué pasó? Te ves extraño. Mamá, necesitamos hablar. ¿Dónde está papá? En el garaje trabajando. Damián, me asustas. Llama a papá. Y siéntense los dos. La conversación será seria. Miguel Serrano apareció después de unos minutos, limpiándose las manos con un trapo. Al ver la expresión de la cara de su hijo, también se puso alerta. ¿Qué está pasando, hijo? Damián sacó la carpeta con documentos y la puso sobre la mesa. Cuéntenme sobre mi nacimiento. Toda la verdad. Ana Pérez y Miguel Serrano se miraron. En sus miradas había sorpresa, miedo y... ¿alivio? ¿De dónde tienes estos documentos? Preguntó silenciosamente Miguel Serrano. No importa de dónde. Lo importante es que ahora sé, me adoptaron. Y tengo un hermano gemelo del que nunca me hablaron. Ana Pérez se puso a llorar. Damián, hijito, queríamos lo mejor. ¿Lo mejor? La voz de Damián temblaba de emoción. ¿Lo mejor era ocultarme que tengo un hermano? ¿Que en algún lugar vive una persona que podría ser la más cercana a mí? Teníamos miedo, admitió Miguel Serrano. Miedo de que dejaras de amarnos y supieras que no somos tus padres biológicos. Y teníamos miedo de que quisieras encontrar a tu hermano y a los padres biológicos, añadió Ana Pérez. Y queríamos tanto que fuera solo nuestro. Damián miró a las personas que lo habían criado, y en sus ojos luchaban la ira y la lástima. 30 años, repitió. 30 años me mintieron cada día. No mentimos, objetó Miguel Serrano. Simplemente no dijimos. Es lo mismo. Damián sollozaba a Ana Pérez. Perdónanos. Te amamos tanto. Eres nuestro hijo, hijo querido, no importa que no seas biológico. Damián se levantó y se acercó a la ventana. Sé que me aman. Y yo los amo. Pero me robaron a mi hermano. 30 años de mi vida pasaron sin una persona que podría haber sido la más cercana a mí. ¿Y si no se hubieran llevado bien? Preguntó Miguel Serrano. Tal vez son completamente diferentes. Habría sido mi elección, no la de ustedes. Se hizo un silencio pesado. Adriana se sentó en silencio, entendiendo que ahora se decidía el destino de la familia. ¿Dónde está ahora? Preguntó silenciosamente Ana Pérez. Tú. Hermano. Aquí, en la ciudad. Vive con el apellido Torres,
trabaja como arquitecto. Va a casarse. Él. ¿Es buena persona? No sé. Lo veré, lo conoceré, lo sabré. Damián se volvió hacia los padres. Quiero conocerlo. Y si realmente me aman, no me lo impedirán. No lo haremos, prometió Miguel Serrano. Entendimos nuestro error. ¿Y tú? ¿Nos perdonarás? Preguntó Ana Pérez. Damián se le acercó y la abrazó. Por supuesto que los perdono. Son mis padres, y los amo. Pero ahora también tendré un hermano. ¿Y la madre biológica? Preguntó cautelosamente Miguel Serrano. ¿También quieres encontrarla? Ya está encontrada, respondió Damián. Y creo que todos deberíamos conocerla. En el camino de regreso a casa Damián estaba silencioso. Adriana veía que estaba procesando la información recibida. ¿En qué piensas ahora, Damián? Preguntó. ¿En cuántos años se perdieron? Y que ahora todo cambiará. No todo. Lo principal permanecerá, nuestro amor, nuestra familia. Solo que la familia se hará más grande, sonrió Damián. Mucho más grande. Si él quiere. Esa noche tomó la decisión final. Mañana me encuentro con mi hermano. Adriana pensó mucho en cómo organizar el encuentro de los hermanos. Un conocimiento directo podría impactar a Mauricio. Decidió actuar a través de Soledad. Al día siguiente en el trabajo se acercó a su jefa. Soledad, tengo una petición inusual. La escucho. Mi marido está muy interesado en la arquitectura. ¿Podrían conocerse con Mauricio? Tal vez tomando café en algún lugar. Soledad se sorprendió. ¿Su marido es arquitecto? No, programador. Pero la arquitectura es su pasatiempo. Incluso tomó cursos. Entiendo. ¿Y por qué no conocernos todos juntos? Tal vez nos encontramos los cuatro. Justo quería conocer a su marido. Adriana se estremeció por dentro. Soledad se encontraría con Damián y entendería que era una copia de su prometido. Pero no había otra salida. Excelente idea. ¿Cuándo sería conveniente? ¿Mañana por la noche? ¿En el restaurante La Habana en la calle Central? ¿A las 8? De acuerdo. Adriana pasó todo el día torturada por la preocupación. Mañana Damián vería a su hermano gemelo. Y Soledad entendería que su prometido tenía un doble. ¿Cómo terminaría todo esto? Por la noche le contó a Damián sobre el encuentro. ¿Mañana? Caminó nerviosamente por la habitación. ¿Veré a mi hermano mañana? Sí. Pero Damián, prepárate para que se parezca mucho a ti. Y que su novia puede sorprenderse mucho. ¿Y si no me acepta? ¿Y no quiere comunicarse? Adriana abrazó a su marido. Entonces nos haremos cargo de eso. Pero creo que se alegrará. ¿Quién no querría encontrar un hermano? El restaurante La Habana era un lugar elegante con música en vivo e iluminación tenue. Adriana y Damián llegaron primero y ocuparon una mesa junto a la ventana. Damián tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Ahí vienen, susurró Adriana, viendo a Soledad en la puerta del restaurante. Al lado de ella caminaba un hombre y a Adriana se le cortó la respiración. Mauricio era una copia exacta de Damián. La misma forma de caminar, los mismos gestos, la misma expresión facial. Las diferencias eran mínimas. Mauricio estaba un poco más bronceado, llevaba el cabello ligeramente diferente. Soledad se acercó a su mesa y se paralizó. Sus ojos se agrandaron por la sorpresa, miró a Damián, luego a Mauricio, luego otra vez a Damián. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Susurró. Mauricio también vio a Damián y se quedó estupefacto. Varios segundos los hermanos se miraron en silencio, como en un espejo. Buenas noches, habló primero Damián, levantándose. Soy Damián Álvarez. Mauricio. Mauricio Torres, respondió el hermano. Estaban parados uno frente al otro, dos personas absolutamente idénticas. Otros visitantes del restaurante comenzaron a voltearse. Siéntense, por favor, dijo Adriana. Necesitamos hablar. Soledad se sentó en la silla sin quitar los ojos de Damián. No entiendo. Mauricio, ¿tienes un hermano? Yo.
No sabía, murmuró Mauricio. Somos gemelos, dijo Damián. Nos separaron en la infancia durante la adopción. ¿Gemelos? Soledad palideció. ¿Pero cómo? ¿Por qué no se conocían? Adriana tomó la palabra. Es una historia larga. Sus padres no les contaron la verdad. Mauricio aún no podía apartar la mirada de su hermano. Esto es increíble. Siempre sentí que me faltaba algo. Como si una parte de mí estuviera ausente. Yo también, asintió Damián. Y ahora entiendo por qué. Pidieron la cena, pero casi no tocaron la comida. Todo el tiempo hablaban, comparaban sus vidas, encontraban coincidencias sorprendentes. ¿Tú también eres zurdo?, preguntó Damián. No, diestro, respondió Mauricio. ¿Y te gusta la comida italiana?, continuó las preguntas Damián. La adoro. ¿Y tú? También. ¿Y cuál es tu libro favorito? 100 años de soledad. No puede ser. El mío también. Soledad escuchaba esta conversación con creciente asombro. Adriana entendía que la novia de Mauricio gradualmente se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. Entonces dijo lentamente: Soledad, ¿crecieron sin saber nada del pasado? Así es, confirmó Adriana. ¿Y ustedes sabían? Lo supe hace poco. Cuando vi la fotografía de Mauricio en su oficina. Soledad dejó el tenedor. Un momento. ¿Viste la fotografía de mi prometido y pensaste que era tu marido? Exactamente. ¿Y que llevaba una doble vida? Sí. Soledad se rió, pero esa risa era histérica. Dios mío. Y yo pensaba: ¿por qué te comportas tan extraño? Constantemente preguntas sobre Mauricio, te interesas por su biografía. Mauricio y Damián interrumpieron su conversación y miraron a las mujeres. ¿De qué hablan?, preguntó Mauricio. Adriana contó cómo vio su fotografía y pensó que Damián la engañaba. Los hermanos escucharon con asombro. ¿Entonces por nuestro parecido pensaste que tu marido te era infiel?, preguntó Mauricio. Sí. Incluso contraté a un detective privado. ¿Un detective privado? Soledad casi se atragantó con el vino. Él averiguó que son gemelos. Damián tomó la mano de su esposa. Pobre mía. ¿Cuánto sufriste por esto? Pero ahora todo se aclaró, dijo Adriana. Y lo más importante, se encontraron. Mauricio asintió. Aún no puedo creerlo. Un hermano. Tengo un hermano. Y yo también, corrigió Damián. Se quedaron en el restaurante hasta el cierre, conversando, compartiendo recuerdos, haciendo planes para el futuro. Soledad gradualmente se recuperó del shock y con interés escuchó las historias de los hermanos. ¿Y sus padres?, preguntó. ¿Se conocen? Los padres de Damián sabían de mi existencia, pero no le dijeron, respondió Mauricio. ¿Y mis padres? Mañana hablaré con ellos. ¿Y qué pasa ahora?, preguntó Soledad. Damián y Mauricio se miraron. Ahora seremos hermanos de verdad, dijo Damián. Nos encontraremos, conversaremos, recuperaremos el tiempo perdido, añadió Mauricio. Y Adriana y yo seremos amigas, sonrió Soledad. Después de todo, somos casi parientes. Cuando salían del restaurante, Soledad se acercó a Adriana. Sabes, creo que el destino nos unió. Te empleaste conmigo precisamente para que los hermanos se encontraran. Adriana asintió. Ella también creía en eso. Pasó una semana desde el encuentro de los hermanos. Damián y Mauricio se encontraban todos los días, como si trataran de recuperar 30 años de separación. Descubrieron muchos intereses comunes, hábitos similares, reacciones idénticas a diferentes situaciones. Adriana observaba a su marido y se alegraba. Damián se había vuelto más abierto, alegre, feliz. Como si la parte faltante de su alma finalmente hubiera regresado a su lugar. Sabes, querida, le dijo una noche, siempre sentí un vacío por dentro. Pensé que era mi carácter. Pero resulta que me faltaba mi hermano. Mauricio también había cambiado. Soledad contaba que se había vuelto más seguro de sí mismo, más tranquilo. Como si hubiera encontrado el equilibrio que tanto había buscado. Los padres de Mauricio, Elena Vega y Alejandro Pérez, resultaron ser una pareja mayor e intelectual.
Hacía tiempo que sospechaban que su hijo podría buscar parientes biológicos, y no se opusieron a su encuentro con Damián. Siempre le dijimos la verdad a Mauricio, contaba Elena Vega, cuando las dos parejas jóvenes y los padres de Damián se reunieron en su casa. Consideramos que tenía derecho a conocer su origen. Y nosotros teníamos miedo, suspiraba Ana Pérez. Miedo de que Damián dejara de amarnos y se enteraba de que no éramos sus padres biológicos. Mamá, ¿cómo pudiste pensar eso? Damián abrazó a su madre adoptiva. Los padres son los que crían y aman, no los que dieron a luz. Adriana y Soledad también se hicieron amigas rápidamente. Resultó que tenían mucho en común, además de los maridos gemelos. A ambas les gustaba leer, ir al teatro, cocinar. Soledad resultó ser una mujer cálida y sincera, sin aires de jefa. Es gracioso, dijo una vez, cuando tomaban café en el descanso del trabajo. Encontré no solo un marido, sino también una mejor amiga. Y casi una hermana, añadió Adriana. Después de todo, nuestros maridos son hermanos. Pronto ocurrió otro evento memorable. Sabiendo que la madre biológica de los hermanos estaba viva, decidieron encontrarla y visitarla. Los hermanos se reunieron para discutir la situación. Adriana y Soledad también estuvieron presentes en la conversación. No sé si quiero verla, admitió honestamente Mauricio. Por un lado, es interesante saber a quién nos parecemos, de dónde vienen ciertos rasgos de carácter. Por otro lado, nos abandonó. Tenía 18 años, objetó Damián. Probablemente no tuvo opción. ¿Y si ahora tiene otra familia? ¿Hijos? ¿Para qué remover el pasado? ¿Y si nos ha estado buscando toda la vida y se atormenta con la culpa? Los hermanos discutieron largo tiempo. Al final decidieron averiguar más sobre ella antes de tomar la decisión de encontrarse. Nicolás Soto proporcionó información detallada. Catalina Vidal trabajaba en la Biblioteca Municipal Central desde hacía 20 años. No se había casado, no tenía hijos. Vivía sola en un pequeño apartamento cerca del trabajo. Extraño, dijo Soledad, estudiando la fotografía. Una mujer hermosa, pero sola. Tal vez no pudo perdonarse ese acto, supuso Adriana. Mauricio fue primero solo, para verla sin presentarse. Apareció en la biblioteca con el pretexto de buscar algunos libros. Damián esperó a su hermano en la calle para no asustar a la madre, que no sospechaba nada. Catalina Vidal trabajaba en la sala de lectura. Era de estatura media, con cabello oscuro en el que ya aparecían canas. Tenía los mismos ojos marrones que los hermanos, el mismo óvalo de la cara. Esa es nuestra mamá, susurró Mauricio, saliendo de la biblioteca. Algún día había que hacerlo, asintió Damián. ¿Y ahora qué? Creo que hay que conocerla. Pero con cuidado. Decidieron que primero uno de ellos iría a la biblioteca y entablaría una conversación normal. La suerte le tocó a Damián. Al día siguiente llegó a la sala de lectura y pidió ayuda para encontrar libros sobre programación. Catalina Vidal le ayudó con gusto. ¿Es usted programador?, preguntó, seleccionando la literatura. Sí, trabajo en una empresa de TI. Profesión interesante. ¿Y tiene familia? Tengo esposa. Hijos aún no. Catalina Vidal sonrió tristemente. Los hijos son la felicidad. Yo sé de eso. ¿Y usted tiene hijos? No se apartó. Desafortunadamente, no se dio. Damián entendió que no había mentido. Realmente no tenía hijos, en el sentido de que no los había criado. Siguió viniendo a la biblioteca varias veces más. Gradualmente entablaron conversación. Catalina Vidal resultó ser una mujer inteligente y bondadosa con una mirada triste. «Sabe», dijo una vez, «me recuerda a alguien. No puedo entender a quién exactamente. Posiblemente tengo una cara común», sonrió Damián. «No, no común. Muy familiar. Como si lo hubiera visto en algún lugar, pero no recuerdo dónde». Damián decidió que era hora de revelar la verdad. Pero no aquí, en la biblioteca, sino en un ambiente tranquilo. «Catalina, ¿no le gustaría tomar café después del trabajo? Tengo una conversación». Se sorprendió, pero aceptó. Se encontraron en un pequeño café cerca de la biblioteca. Damián estaba nervioso,
No sabía cómo comenzar la conversación. ¿De qué quería hablar? Preguntó Catalina. Sobre el pasado. Sobre 1995. Sobre 2 niños que nacieron en el Hospital General. Ella palideció bruscamente. ¿Qué? ¿Qué sabe sobre eso? Sé que tenía 18 años. Que estaba sola, sin apoyo. Que tuvo que tomar una decisión difícil. ¿Cómo sabe esto? Susurró. Porque soy uno de esos niños. Me llamo Damián Álvarez. Antes era Arturo. Catalina dejó caer la taza. El café se derramó por la mesa, pero ella no se daba cuenta. Es imposible, exhaló. Mis hijos. Mis hijos. Están vivos y sanos. Y ambos queremos conocerla. ¿Ambos? Las lágrimas corrieron por sus mejillas. ¿Máximo también está vivo? Ahora se llama Mauricio. Es arquitecto, pronto se casa. Catalina se puso a llorar desconsoladamente. Damián le dio servilletas y esperó a que se calmara. Perdónenme, sollozaba. Perdónenme por haberlos abandonado. Tenía tanto miedo, era solo una niña. No guardamos rencor, dijo silenciosamente Damián. Entendemos que no tuvo opción. Cada día pensaba en ustedes. Cada día me atormentaba la pregunta, ¿estarán vivos? ¿Estarán sanos? ¿Los amarán sus nuevos padres? Nos amaron. Tuvimos buenas familias. ¿Y ustedes? ¿Realmente quieren conocerme? Después de todo lo que hice, queremos conocer a nuestra mamá, respondió Damián. El encuentro con Mauricio se realizó una semana después. Catalina durmió mal varias noches por la emoción. Cuando vio a ambos hijos juntos, volvió a llorar. Mis niños, susurraba, abrazándolos por turnos. Mis queridos niños. Gradualmente establecieron relaciones. Catalina conoció con cuidado a las nueras, preguntó sobre los padres adoptivos, se enteró de los detalles de la vida de sus hijos. ¿Y por qué nunca se casó? Preguntó una vez Mauricio. No pude, confesó. La culpa no me daba paz. Parecía que no merecía la felicidad después de haber abandonado a mis propios hijos. Mamá, tenía 18 años, dijo Damián. Hizo lo que consideró mejor para nosotros. Y fue la mejor decisión, añadió Mauricio. Tuvimos padres maravillosos, recibimos buena educación, crecimos con amor. Y ahora tenemos también a nuestra mamá biológica, sonrió Damián. Nuestra familia se hizo más grande. En enero Soledad anunció una noticia alegre, estaba embarazada. Adriana se alegraba sinceramente por su amiga, aunque en el alma la carcomía una envidia blanca. Ella y Damián también planeaban hijos, pero por ahora no resultaba. Mauricio está tan feliz, contaba Soledad, acariciando su vientre aún no visible. Ya está eligiendo cochecito y cuna. ¿Y ya decidieron el nombre? Preguntó Adriana. Si es niño, Damián, en honor al tío. Si es niña, Adriana, en honor a la tía. Adriana se emocionó hasta las lágrimas. Se había convertido en una verdadera hermana para Soledad. Para el verano Soledad estaba en el 7º mes de embarazo. Los médicos dijeron que sería niño, y todos ya se habían acostumbrado a llamar al futuro bebé Damián. Extraño, decía Soledad, tendré un hijo Damián, y su tío también se llama Damián. Tradición familiar, se reía Mauricio. Catalina estaba encantada con la próxima aparición del nieto. Tejía zapatitos, compraba juguetes, leía libros sobre crianza de niños. Quiero ser una buena abuela, decía. Recuperar lo perdido. Será la mejor abuela del mundo, le aseguraba Soledad. En junio ocurrió otro evento alegre, Adriana se enteró de que también estaba embarazada. Dudó mucho antes de decírselo a Damián, temiendo que fuera un error. Damián, tengo noticias, dijo una noche. ¿Cuáles? Se apartó de la computadora. Seremos padres. Damián se paralizó, y luego saltó de su lugar y abrazó a su esposa. ¿En serio? ¿Esperamos un bebé? Sí, el plazo es aún pequeño, pero el médico lo confirmó. Esto es maravilloso. Nuestros hijos crecerán juntos, como hermanos primos. O hermana y hermano, corrigió Adriana. En el consejo familiar decidieron que si Adriana tenía una niña, la llamarían Catalina, en honor a la abuela.
Si era niño, Miguel, en honor al abuelo de Damián. ¿Y si son gemelos? Bromeó Mauricio. Entonces Catalina y Miguel, respondió Adriana. Espero que sean gemelos, dijo seriamente Damián. Yo también, sonrió su esposa. En agosto nació el hijo de Soledad y Mauricio. El pequeño Damián Torres era una copia exacta de su padre y tío en la infancia. Miren a nuestro campeón, decía orgullosamente Mauricio, mostrando a su hijo a los parientes. Catalina no se apartaba del nieto. Lo mecía, le cantaba canciones de cuna, le contaba cuentos. Angelito mío querido, susurraba, besando los deditos diminutos. La abuela te ama tanto. En octubre la ecografía mostró que Adriana tendría una niña. Todos estaban encantados. Catalina se enternecía. Catalina. Mi nieta será Catalina. ¿Y tal vez mejor Adriana? Propuso Soledad. En honor a la mamá, no, dijo resueltamente Adriana. Que sí, Catalina. En honor a la abuela que sufrió tantos años. Una Adriana en la casa es suficiente. El parto fue exitoso. La pequeña Catalina nació en el aniversario del encuentro de los hermanos. Esto parecía simbólico. Miren, dijo Damián, sosteniendo a su hija en brazos, tiene los ojos como la abuela Catalina. Y como papá, añadió Adriana. Catalina lloraba de felicidad. Una nieta. Mi nieta. Mamá, ahora tiene 2 nietos, dijo Mauricio. Un nieto y una nieta, corrigió Catalina. El conjunto completo. Damián y Mauricio estaban parados uno al lado del otro, cada uno sostenía a su hijo. Cerca estaban sus esposas, su mamá, sus padres adoptivos. Una familia grande y unida. ¿Saben lo que pienso? Dijo Ana Pérez, la mamá de Damián. Todos estos años tuvimos miedo de perder a nuestros hijos si les contábamos la verdad. Y resulta que la verdad no nos separó, sino que al contrario, nos unió. La verdad siempre es mejor que la mentira, asintió Elena Vega, la mamá de Mauricio. Aunque sea dolorosa. Y lo más importante, añadió Catalina, que los hijos me perdonaron. Me dieron la oportunidad de ser una verdadera mamá y abuela. Siempre fue nuestra mamá, dijo Damián. Solo que no lo sabíamos. Adriana miraba este cuadro y pensaba en lo sorprendentemente que estaba organizada la vida. Hace un año pensaba que su marido la engañaba. Y ahora tenía una familia grande y una hijita pequeña. ¿En qué piensas, amor? Preguntó Damián, acercándose a ella. En lo bien que terminó todo. ¿Recuerdas que te hablé del destino? Recuerdo. Y tenías razón. Todo sucede por algo. Si no me hubiera empleado en Horizonte, nunca habríamos sabido de Mauricio. Y fuiste tan observadora y notaste la fotografía. Claro, pensé que en ella estabas tú con Soledad. ¿Y qué habría pasado si Soledad no hubiera puesto la fotografía en el escritorio precisamente ese día? Se abrazaron, mirando a su hija. ¿Sabes qué le contaré cuando crezca? Dijo Adriana. ¿Qué? Que tiene un tío que es una copia exacta de papá. Y que se encontraron gracias a mamá, que pensó que papá la engañaba. Damián se rió. ¿Crees que creerá en semejante historia? Seguramente. Porque es la verdad. Y la verdad siempre suena convincente. Incluso si es increíble. Especialmente si es increíble. La pequeña Catalina abrió los ojitos y miró a sus padres. En su mirada había la misma sabiduría que en la abuela Catalina, la misma bondad que en papá y el tío. Hola, pequeña, susurró Adriana. Bienvenida a nuestra familia grande, loca, pero muy amorosa. Pasaron 3 años. El pequeño Damián y Catalina crecían como hermano y hermana, pasando juntos todos los fines de semana y fiestas. Catalina era la abuela más feliz del mundo, finalmente habiendo recibido la oportunidad de amar y cuidar a sus nietos. Damián y Mauricio se convirtieron en socios comerciales, abrieron su propia empresa que se dedicaba al desarrollo de programas arquitectónicos. Su parecido se convirtió en la carta de presentación de la firma. Adriana y Soledad seguían trabajando en Horizonte, pero ahora como socias iguales. Soledad había ascendido a su amiga a subdirectora. ¿Sabes?, dijo una vez Soledad, me parece que toda esta historia debería convertirse en libro o película. ¿Quién creería en semejante coincidencia? Respondió Adriana. Y tienes razón.
Demasiado increíble para ser ficción. Estaban sentadas en esa misma oficina donde todo comenzó. La fotografía de Mauricio aún estaba en el escritorio, pero ahora al lado había una fotografía de toda la familia grande. ¿Recuerdas ese día cuando viniste a la entrevista? Preguntó Soledad, como si fuera ayer. Miraba la fotografía y pensaba que el mundo se derrumbaba, y al contrario, se expandía. Solo que aún no lo entendíamos. Adriana asintió. A menudo pensaba en ese día. En cómo a veces las sospechas más terribles se convierten en los descubrimientos más maravillosos. Esa noche en casa, cuando los niños ya dormían y los adultos descansaban, Damián dijo de repente, «Pronto tendremos el tercer aniversario». ¿De qué?, preguntó Adriana. «Del aniversario de nuestro encuentro con Mauricio. Hace 3 años que nos encontramos por primera vez en el restaurante. El tiempo vuela tan rápido», suspiró Soledad. «Y cada año trae algo nuevo», añadió Mauricio. «Primero nos conocimos. Luego nos casamos. Y ahora nacieron nuestros hijos. ¿Qué traerá el próximo año?», preguntó Adriana. «Nuevos descubrimientos», sonrió Catalina. «La vida está llena de sorpresas. Lo principal es que sean agradables», dijo Damián, abrazando a su esposa. «Y lo serán», dijo confiadamente Adriana. «Después de todo lo que hemos vivido, creo solo en sorpresas buenas». Se sentaron en silencio, disfrutando de la paz y la unión. En algún lugar de la casa dormían pacíficamente sus hijos, el pequeño Damián y Catalina, que nunca conocerían la soledad, porque tienen una familia grande. Y en algún lugar de la ciudad vivían personas que aún no sabían que les esperaban descubrimientos sorprendentes. Porque la vida está llena de secretos, y los más increíbles resultan ser los más hermosos. La historia de la familia Álvarez Torres se convirtió en leyenda en su círculo. La gente la contaba a amigos, los conocidos se la repetían a colegas. Y cada vez, terminando el relato, decían lo mismo. ¿Se imaginan si Adriana no hubiera ido a esa entrevista? Pero Adriana fue. Y vio la fotografía. Y comenzó la investigación, conociendo la verdad. Porque a veces los miedos más grandes llevan a las alegrías más grandes. Y los secretos del nacimiento tienen la propiedad de revelarse en el momento adecuado. Y también porque el amor siempre es más fuerte que el miedo.